Tenía la fuerza de un gigante, el corazón de un campeón y un golpe que podía cambiar el destino de cualquiera en un segundo. El mundo lo veía como el sucesor de Tyson, pero lo que nadie sabía es que el enemigo más peligroso no estaba frente a él, sino dentro de su propia sangre. Esta es la historia de Tommy Morrison, el boxeador que fue más temido que Tyson y que terminó perdiendo la pelea más importante de su vida. Tommy Morrison nació el 2 de enero de 1969, en Gravette, Arkansas, un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos. Su padre, Tim Morrison, era un hombre duro, violento y alcohólico, un hombre con un pasado oscuro. Era el tipo de persona que enseñaba a su hijo a pelear, no con técnica, sino con rabia. Diana Morrison era todo lo contrario. Trabajaba como enfermera, fue una mujer fuerte, protectora y con una fe ciega en su hijo. Fue Diana quien lo inscribió en su primera pelea cuando tenía solo 13 años. Desde ese momento, el ring se convirtió en su refugio. En su casa, la violencia era parte del aire. No había tiempo para ser un niño. Había que aprender a defenderse. Entre mudanzas y carencias, forjó un carácter de acero. La calle fue su escuela, el dolor, su maestro. Y cuando subía al ring, no peleaba solo por ganar. Peleaba contra todo lo que lo había herido. Su madre le enseñó la esperanza. Su padre, la dureza. Y de esa mezcla nació el Duque. Un guerrero con corazón de fuego y alma herida. Tommy Morrison no fue solo un boxeador. Fue el reflejo de una infancia que nunca sanó. De un talento inmenso que nació en medio del caos. Porque a veces, los más grandes guerreros no se forjan en la victoria, sino en el dolor que aprendieron a resistir. Toda su fuerza nació del dolor. Pero esa misma rabia que lo hizo imparable, también lo arrastraría hacia su propio abismo. En 1988, con apenas 19 años, Morrison debutó profesionalmente. En solo un año ya tenía 10 victorias consecutivas, casi todas por nocaut en los primeros asaltos. El público empezó a llamarlo el Duque, no solo por su apariencia de galán de Hollywood, sino porque decía ser sobrino del legendario actor John Wayne. Esa conexión, real o no, ayudó a construir su imagen de cowboy moderno, un tipo rudo, valiente y atractivo, que pegaba como un tren. Los promotores vieron en él a la próxima gran figura del boxeo estadounidense, un rostro joven que podía llenar estadios y vender boletos. Los medios lo presentaban como la nueva esperanza blanca del boxeo, un título con mucho peso simbólico en una época dominada por Tyson, Holyfield y Foreman. En 1990, Tommy saltó a la fama mundial al salir en la película de Rocky V, junto a Sylvester Stallone. Esa aparición lo convirtió en una estrella mediática, lo puso en portadas y lo transformó en un ídolo para miles de jóvenes. Pero mientras Hollywood lo abrazaba, Morrison sabía que su verdadera misión estaba en los cuadriláteros. Entre 1988 y 1991, Morrison acumuló una racha impresionante de 28 victorias, con 24 por nocaut. Su izquierda era una pesadilla, su agresividad una tormenta. Los fanáticos iban a sus peleas no para ver si ganaba, sino cuánto duraría el otro tipo. Muchos comparaban su poder con el de Mike Tyson, pero con una técnica más depurada y un estilo más clásico. En junio de 1991 llegó su primera gran prueba. Ray Mercer, un campeón olímpico invicto y experimentado. Morrison empezó dominando, pero fue brutalmente noqueado en el quinto asalto. Aquella derrota fue un golpe devastador, pero también una lección. Aprendió que la fuerza sin disciplina no basta. Lejos de rendirse, Tommy se reinventó. Volvió más enfocado, más maduro. Entrenó como nunca y mejoró su defensa. El 27 de junio de 1993, enfrentó al legendario George Foreman, que regresaba al boxeo en busca del título mundial de los pesados. Morrison sorprendió al mundo. No buscó el intercambio brutal, sino que peleó con inteligencia y estrategia. Movió el ring, controló la distancia y neutralizó la potencia de Foreman con precisión y velocidad. Ganó por decisión unánime y se convirtió en campeón mundial de peso pesado de la WBO. A los 24 años, Tommy Morrison había llegado a la cima del boxeo mundial. Tras coronarse campeón, Morrison se convirtió en ídolo y rostro del futuro. Figura mediática,
protagonista de portadas y entrevistas, y dueño de contratos millonarios. Todos hablaban de una pelea con Mike Tyson, una pelea que lo haría inmortal. Pero el hombre, que había superado el caos familiar y los desafíos del boxeo, estaba a punto de ser derrotado por algo invisible y mucho más letal. El verdadero enemigo no esperaba en el cuadrilátero, sino en su propia vida de excesos. Después de alcanzar la cima, la vida de Tommy Morrison comenzó a desmoronarse. No en el ring, sino fuera de él. El hombre que un día fue llamado la esperanza blanca del boxeo, estaba a punto de enfrentarse a su enemigo más implacable, él mismo. Tenía todo lo que cualquiera soñaría, pero también todos los excesos al alcance de su mano. Fiestas interminables, mujeres, alcohol, drogas y una vida desordenada que pronto se volvió incontrolable. Su entrenamiento dejó de ser prioridad. Su enfoque se había diluido entre la fama y el caos. En 1993, perdió de forma brutal ante Michael Bent. Una derrota inesperada, en solo un asalto, que puso en duda si seguía siendo aquel peleador temible. Esa noche no solo perdió el cinturón, sino parte de su confianza. Aún así, trató de levantarse. Volvió al gimnasio, buscó redención, y en 1995 se enfrentó a Donovan Ruddock. Y pese a que lo votó, se levantó a ganar en una guerra memorable. Parecía que el Duque estaba de regreso, pero el destino tenía otros planes. En 1996, los resultados de un examen médico cambiaron su vida para siempre. Tommy Morrison dio positivo por VIH. Fue un golpe más duro que cualquier puño que había recibido. La noticia explotó en los medios. De un día para otro, el ídolo americano fue marginado, señalado, y su carrera se detuvo por completo. Las comisiones atléticas lo suspendieron, los patrocinadores desaparecieron. El hombre que llenaba estadios ahora no podía subirse a un ring. Morrison cayó en una profunda depresión. Intentó negar el diagnóstico, convencido de que había un error. Durante años luchó, no contra rivales, sino contra su propia realidad. Intentó regresar al boxeo varias veces. Incluso llegó a declarar que estaba curado, pero el brillo de sus ojos ya no era el mismo. Los años de excesos, combinados con la enfermedad y su estilo de vida autodestructivo, habían cobrado factura. Su cuerpo se debilitaba, su rostro se transformaba, y su nombre, alguna vez sinónimo de poder, se convirtió en sinónimo de tragedia. Tommy Morrison fue un cometa, brilló con fuerza, pero se apagó demasiado pronto. Años después, enfermo y debilitado, lo que un día fue llamado La Máquina, apenas podía sostenerse en pie. El 1 de septiembre de 2013, a los 44 años, Tommy Morrison murió en Nebraska, víctima de una insuficiencia respiratoria relacionada con el VIH. Tommy Morrison no fue solo un boxeador, fue un símbolo de fuerza, ambición y talento puro, un hombre que tocó la gloria con los puños y perdió casi todo por los excesos y las decisiones fuera del ring. Su historia nos recuerda que el talento por sí solo no basta. La disciplina, la humildad y el cuidado personal son tan importantes como la fuerza y la fama. En el ring, Tommy fue una leyenda. Su izquierda, su garra, su hambre de victoria. Fuera de él, fue humano, con errores, miedos y fracasos. Si algo podemos aprender de Tommy Morrison, es que los héroes también son vulnerables, y que cada decisión cuenta, tanto dentro como fuera del ring. Si te impactó la historia de Tommy Morrison y quieres descubrir otra gran historia, no te pierdas nuestro siguiente video.